regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Claudio Briceño. Claudio Briceño es historiador, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros, en vista de estos 60 años del Acuerdo de Ginebra, queríamos hacer un poco un repaso de lo que ha sido ese acuerdo. Es decir, la evolución histórica, por qué se firmó y por qué le dicen el acuerdo para hacer acuerdos. Porque así lo identifican. Yo creo que hay un error básico en la historiografía venezolana, que es llamarlo Acuerdo de Ginebra. Debería llamarse como es su nombre completo. Se llama Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela, Guyana Británica y Guyana. El Reino Unido y Guyana Británica, perdón. Que después el acuerdo se firma el 17 de febrero del 66 y el 26 de mayo del 66 le dan la independencia a Guyana, ¿no? Es decir, es un tratado, es un acuerdo tripartito, para decir de alguna forma, y es un error que le llamemos Acuerdo de Ginebra. Sí, porque lo circunscribes a eso, ¿no? Es un acuerdo para resolver ese problema, ¿no? Entonces, históricamente, ¿cómo llegamos? Hay que conocer por qué reclamamos el Esequibo, por qué reclamamos nuestra frontera, por qué no aceptamos el laudo de París de 1899. Eso es algo básico que debemos saber todos los venezolanos, ¿no? Ahora, ¿cómo se gestó este Acuerdo de Ginebra? Que como dices, deberíamos decirle su nombre completo, ¿no? No es acuerdo, sino que estableció las bases para una negociación. Es para resolver el problema. En esa línea podría servir para otros conflictos, ¿no? No, porque el acuerdo lo establece básicamente, son 8 artículos y dice que es para resolver esa controversia sobre la Guayana Esequiba. Y el acuerdo dice el primer artículo dice que el laudo es írrito, ¿no? Y es los primeros 4 años, cuando se firma el acuerdo, los primeros 4 años es una comisión mixta que formaron Venezuela y Guyana, la cual nunca llegó a resolver el problema, porque Guyana siempre ha tenido su posición de que el laudo es válido y Venezuela de que el laudo es írrito, y no hemos llegado a una forma práctica, como lo dice, y equitativa, porque esa es la otra cuestión. El acuerdo establece que tiene que ser una solución práctica y equitativa, y llegamos a la Corte Internacional de Justicia por el mismo acuerdo, porque el acuerdo dice, en el artículo 4, numeral 2 del acuerdo, dice que si no se llega a una solución, el secretario de las Naciones Unidas puede llevar la controversia ante los estamentos que dice el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas para resolver los problemas. Ahí tuvo un error el acuerdo, creo yo, en ese sentido, porque el acuerdo debió decir que debían estar excluidos el arbitramiento y la cuestión judicial, que establece el artículo 33. Y por eso es que hoy en día nos han llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Es una interpretación indirectamente del Acuerdo de Ginebra, ¿no? Claro. Entonces, la otra cosa, ¿cómo llegamos al Acuerdo de Ginebra? Por distintas políticas que tiene Venezuela desde el año 44, se puede decir. En el año 44 se le hace un homenaje a Mero Pravit, que es uno de los árbitros representantes de Estados Unidos por parte de Venezuela, y el que hace el discurso es Diógenes Escalante, y Diógenes Escalante ya en ese año 44 habla de la injusticia del laudo de París, y ya comienza el país desde la época de Medina Angarita a hablar de la injusticia, de no tolerar, de no aceptar el laudo de París, y todo eso lleva en el periodo de la dictadura de Pérez Jiménez, 55, las conferencias panamericanas, se vuelve en la misma perspectiva, en el trienio Adeco, en 1948, cuando Betancur va a la famosa conferencia que da origen a la OEA, la conferencia de Bogotá. Él termina el discurso y en el discurso habla sobre el litigio de la Guayana Esequiba. Y luego todo eso nos lleva a que en el año 62, entre febrero y noviembre,
En febrero, nuestro representante ante las Naciones Unidas, que era Carlos Sosa Rodríguez, y luego en noviembre nuestro canciller Marco Falcón Briceño, que era canciller de Betancourt, llevan esto ante las Naciones Unidas. Y entonces comienza un conjunto de negociaciones con Inglaterra. Y en 1964 se nombra una comisión, desde el 63 se nombra una comisión de especialistas, donde están historiadores destacados como el padre Germán González Oropesa, que es el homónimo que lleva el instituto... Que estuvo en Cancillería inclusive. Sí, el Instituto de Investigaciones Históricas es homónimo a su nombre por toda la trayectoria que tiene en los estudios de fronteras, y el padre Pablo Ojer. Ellos dos comienzan todo ese proceso y hay todo un proceso de secciones de conferencias en Londres en 1964. Entre febrero y mayo de 1964 se dan como 15 conferencias en ese sentido, y todo eso lleva a que en el año 66 se lleve una negociación entre las cancillerías tanto de Venezuela como de Inglaterra, del Reino Unido, y se llega a la firma de este acuerdo. Claro. ¿No? Ahora, fíjate, para seguirle la pista de estos acuerdos hay que tener mucha especialidad, porque realmente uno llega a un momento, pasan por tantas etapas y se oponen otros acuerdos y otras firmas y otras cosas, entonces uno se desorienta un poco, ¿no? Cada vez que hay un problema, sobre todo que tenga que ver con Guyana, inmediatamente el Acuerdo de Ginebra. Entonces uno dice, bueno, el Acuerdo de Ginebra lo escucha todo el tiempo, pero realmente, ¿cuáles son los momentos claves que ha tenido el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra tuvo un momento clave ese año del 66 al 70, pero en el año 69 hubo un levantamiento en el Rupununi, la parte sur del Esequibo. Eso fue en diciembre del 69 y eran elecciones. Aquí había cambio de gobierno, estábamos entre el cambio de gobierno de Leoni y de Caldera. Y hay un levantamiento, Guyana acusa a Venezuela, que ese levantamiento amerindio de hacendados, sobre todo que no estaban con el presidente de Guyana, lo resuelven el problema. Y todo ello nos lleva a que en junio del 70, en vez de continuar con lo que establecía el Acuerdo de Ginebra, firmáramos en Trinidad y Tobago el Protocolo de Puerto España, por el cual se congela por 12 años la reclamación. A mí me parece que ahí eso es un hito fundamental de estudiar, porque, por ejemplo, después de la firma del Acuerdo de Ginebra vinieron escaladas muy importantes de parte del gobierno venezolano, como el rescate de la isla Anacoco, que Guyana, que decía que era de ellos, que está en el Cuyuní, que está en el medio del río, y Venezuela hace un acto de soberanía, la famosa bandera. La famosa bandera, y la ponen, y eso fue el 12 de octubre de 1966. El 13 ya Guyana pone una queja, el 14 entonces canciller venezolano sabe decir que eso es de soberanía venezolana, y actos como ese son los que Venezuela debió desarrollar más en esa perspectiva de buscar ejercer la territorialidad y la gobernabilidad sobre ese territorio que se reclama. Entonces, Venezuela dejó mucho tiempo congelar la reclamación y el ánimo del Acuerdo de Ginebra de resolver el problema, y después a partir del 89 se buscaron los buenos oficiantes. No tuvimos una política coherente ahí, me parece, en el sentido de que siempre los buenos oficiantes fueron miembros del CARICOM, es decir, del Caribe angloparlante, que era más simpatizante de Guyana que de Venezuela. Ahí tuvimos mediadores de Barbados, de Granada, de Jamaica, hasta el último que fue de Noruega, y nunca se resolvió. Pero es que es muy difícil un buen oficiante, y no se buscaron otras tentativas de buscar la solución del problema ante grupos de la OEA, ante la CAN, ante la misma CARICOM, ante UNASUR. Como decir, se debieron buscar más forma de resolver este problema. Y todo esto cambia a partir de 2014, cuando aparece Petróleo en Guyana al frente de la plataforma del Taica, y da una perspectiva nueva a este problema, que tiene su origen en el siglo XIX, era por la explotación del oro, del Yuruari, ¿no? Sí. Que las minas del Yuruari eran comparadas con las minas de California, ¿no? Y entonces los ingleses tuvieron una apetencia desde el año
33 con las famosas líneas Schomburg que nos llevaron a ese laudo de París de 1899, que es bueno que los venezolanos lo conozcan. Es un laudo que nosotros lo acusamos de írrito, un laudo que no tiene motivación, básicamente, que es ultra pepita porque se extralimitó de las funciones que se le dieron. Y imagínense ustedes, era un laudo donde el árbitro era un ruso, y nos representaron Estados Unidos a nosotros. Como decir, Venezuela claro. Quedó, como decir, fue muy difícil. Y después se descubrió que Federico Martens tenía un libro que se llama Rusia e Inglaterra en Asia Central, ¿no? Entonces era un negociador de aquello de que le damos el Esequibo a los ingleses y después negociamos la Europa Central con claro. Los ingleses y ahora rusos. Fíjate, como quiera que los acuerdos no andan solos, porque eso hace falta que los gobiernos y los equipos, las comisiones especializadas se pongan en funcionamiento. ¿Cuál crees que ha sido los gobiernos que más realmente han apreciado lo que facilita el Acuerdo de Ginebra y lo han utilizado? Yo creo que desde la transición democrática, si lo quieres ver así. Yo creo que desde la transición democrática parece que hubo una coherencia desde el mismo Medina Angarita, que es el origen de que, porque el memorando de Memo Pravi es muy importante, porque es hasta más largo que el acuerdo. Ustedes googlean y buscan el Acuerdo de Ginebra y es cortico. El Acuerdo de Ginebra no tiene ni 3 páginas. Creo que el memorando de Memo Pravi creo que es un poquito más largo. Y el memorando de Memo Pravi, él lo escribe en el 48, muere en el 44, muere en el 48 y lo publican en 1949 en una revista de Relaciones Internacionales de American Journal. Y es importante porque comienza a darle una importancia internacional a esa reclamación venezolana. Y por eso yo digo, el Acuerdo de Ginebra es importante porque es el que demuestra que el laudo de París, esa vertiente de estopel, de cosa juzgada, es posible llevarlo a la discusión. Es decir, Guyana dice y el Reino Unido que ya es cosa juzgada, que ya es decidida, y después el Acuerdo de Ginebra establece que no, que hay que resolverlo, que hay que buscar una solución. Porque de verdad el laudo fue como muy evidente el cuadre que existía para quedarse casi que con las bocas del Orinoco, que era lo que querían en el fondo los ingleses. Claro. Bueno, ya estamos terminando, pero no queremos hacerlo sin darte las gracias, porque nos hayas dado un poquito más de luces en este tema, claro, que a veces es muy enredado, la verdad. Yo creo que lo más importante es que lo nombremos como es, acuerdo para solucionar la controversia entre Venezuela, el Reino Unido y Guyana. Como le dicen, acuerdo para acuerdos. Exactamente. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a la pausa y volvemos.